Inmigrante ayuda a salvar negocio familiar en quiebra. La reacción de los vecinos sorprende a todos. En un pequeño pueblo mexicano, donde los prejuicios y la desconfianza reinan, una inmigrante salvadoreña con un oscuro secreto se convierte en la improbable salvadora de una panadería al borde de la quiebra. Pero, ¿podrá su talento culinario y su carisma superar las barreras culturales y los fantasmas de su pasado? El sol apenas asomaba por el horizonte cuando María Estela Ramírez cruzó la frontera hacia México. Con 42 años a cuestas y una maleta desgastada como única compañía, la mujer salvadoreña dejaba atrás una vida marcada por la violencia y la pérdida. Sus ojos, del color del café recién tostado, reflejaban una mezcla de esperanza y temor mientras avanzaba por las calles polvorientas de Tapachula, Chiapas. El viaje hasta el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, en el corazón de México, fue largo y agotador. María pasó días enteros en autobuses destartalados, durmiendo a ratos y comiendo lo poco que podía permitirse. Cada kilómetro recorrido era un paso más lejos de su pasado y, con suerte, más cerca de un futuro mejor. Cuando finalmente llegó a San Miguel, el pueblo la recibió con una mezcla de colores vibrantes y arquitectura colonial que contrastaba con la gris monotonía de los últimos meses de su vida. Las calles empedradas resonaban bajo sus pies cansados mientras buscaba un lugar donde pasar la noche. ¿Busca algo en particular, señora? La voz rasposa de un anciano la sobresaltó. El hombre, sentado en el portal de una casa, la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. «Buenas tardes, señor», respondió María, esforzándose por sonar segura. «Estoy buscando un lugar para quedarme y, si Dios quiere, algún trabajo». El anciano la escudriñó de arriba abajo, deteniéndose en su maleta gastada y sus zapatos polvorientos. «Pues aquí no hay mucho trabajo para los de fuera, y menos para». Se detuvo, pero María entendió perfectamente lo que quería decir. «Gracias de todos modos», murmuró, continuando su camino. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios, y sabía que no sería la última. Después de horas de búsqueda infructuosa, María se encontró frente a una pequeña panadería. El letrero, descolorido por el sol, rezaba «Panadería La Esperanza». A través del cristal empañado, pudo ver a una mujer mayor amasando con vigor. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta. El aroma a pan recién horneado la envolvió como un abrazo cálido, trayendo consigo recuerdos de su infancia en El Salvador. Por un momento, María se permitió cerrar los ojos y dejarse llevar por esa sensación de hogar que tanto extrañaba. «¿Qué se le ofrece?». La voz de la panadera la trajo de vuelta a la realidad. Era una mujer robusta, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y las manos cubiertas de harina. «Buenas tardes, señora», comenzó María, jugando nerviosamente con el asa de su maleta. «Me preguntaba si por casualidad necesita ayuda en la panadería. Tengo experiencia y...». La mujer la interrumpió con un gesto brusco. «¿De dónde eres?». «De El Salvador», respondió María, preparándose para otra negativa. Para su sorpresa, la panadera soltó un suspiro de resignación. «Mira, no tengo mucho que ofrecer. El negocio no va bien y apenas puedo mantenerlo a flote. Pero si estás dispuesta a trabajar duro por poco, puedo darte una oportunidad». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, señora. No se arrepentirá, se lo prometo». «Me llamo Doña Consuelo», dijo la mujer, extendiendo una mano enharinada. «Y más te vale que cumplas esa promesa, porque esta panadería es todo lo que me queda». Así, en ese pequeño local con olor a levadura y esperanza, María Estela Ramírez encontró no solo un trabajo, sino también el primer peldaño hacia una nueva vida. Lo que no sabía era que su llegada a San Miguel de Allende estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino el de todo el pueblo. Los primeros días en la panadería La Esperanza fueron un torbellino de actividad para María. Se levantaba antes del alba, cuando las calles de San Miguel aún dormían bajo un manto de neblina, y caminaba los 20 minutos que separaban la pequeña habitación que había alquilado de la panadería. Doña Consuelo resultó ser una jefa exigente pero justa. Le enseñó a María los secretos de las recetas tradicionales mexicanas, el pan de muerto, las conchas, los bolillos.
María absorbía cada detalle con avidez, mezclando estos nuevos conocimientos con las técnicas que había aprendido en su tierra natal. Una mañana, mientras preparaba la masa para las teleras, María se atrevió a sugerir una variación. «Doña Consuelo, ¿qué le parece si le agregamos un toquecito de canela a la masa? En El Salvador lo hacíamos así y quedaba bien sabroso». La panadera la miró con escepticismo. «Aquí las cosas se han hecho de la misma manera por generaciones, María. No creo que a la gente le guste el cambio». Pero María insistió con suavidad. «Solo una pequeña prueba, doña. Si no gusta, no lo hacemos más». Reluctante, doña Consuelo accedió. El aroma que inundó la panadería esa mañana era diferente, más rico y complejo. Los primeros clientes llegaron, atraídos por ese olor inusual. Don Javier, el maestro jubilado que siempre compraba 2 bolillos para su desayuno, fue el primero en probar las nuevas teleras. Sus ojos se abrieron con sorpresa al dar el primer mordisco. «Consuelo, ¿qué le hiciste al pan? Está buenísimo». La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Pronto, la pequeña panadería se vio inundada de clientes curiosos, ansiosos por probar esa nueva creación. María observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo cómo la gente disfrutaba de su receta. Sin embargo, no todos recibieron el cambio con los brazos abiertos. Doña Lupe, la dueña de la tienda de abarrotes al otro lado de la calle, miraba con recelo el repentino aumento de clientela en La Esperanza. «Seguro que esa extranjera le puso algo raro al pan», murmuraba a quien quisiera escucharla. «No es natural que de repente a todos les guste tanto». A pesar de los murmullos y las miradas recelosas, María continuó innovando. Introdujo pequeños cambios en las recetas tradicionales, un toque de vainilla aquí, una pizca de nuez moscada allá. Cada nueva creación era recibida con más entusiasmo que la anterior. Doña Consuelo, que al principio había sido escéptica, ahora miraba a María con una mezcla de admiración y gratitud. Una tarde, mientras contaban las ganancias del día, la panadera tomó la mano de María entre las suyas. «Mija, no sé cómo agradecerte. Pensé que tendría que cerrar la panadería, pero gracias a ti, estamos saliendo adelante». María sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar, que estaba haciendo algo importante. Pero junto con esa sensación de logro, una sombra de inquietud se arrastraba en su corazón. Sabía que su pasado, ese secreto que guardaba celosamente, podría destruir todo lo que estaba construyendo si alguna vez salía a la luz. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su habitación, María notó que las miradas de los vecinos habían cambiado. Ya no eran de desconfianza o recelo, sino de curiosidad y, en algunos casos, de abierta admiración. Don Rodrigo, el anciano que semanas atrás la había recibido con desdén, incluso la saludó con un movimiento de cabeza. Al llegar a su cuarto, María se sentó en el borde de la cama y sacó de debajo del colchón una vieja fotografía arrugada. En ella, una versión más joven de sí misma sonreía junto a un hombre de aspecto serio y una niña pequeña. Una lágrima rodó por su mejilla mientras acariciaba la imagen. «Lo estoy logrando», susurró a la fotografía. «Estoy construyendo una nueva vida, como prometí. Pero, ¿por cuánto tiempo podré mantener el pasado enterrado?». Con un suspiro, guardó la foto en su escondite y se preparó para dormir. Mañana sería otro día de trabajo duro, otro día tratando de ganar la confianza de los habitantes de San Miguel, otro día luchando contra los fantasmas de su pasado. Pero por ahora, se permitió disfrutar de la pequeña victoria que había logrado. La panadería La Esperanza estaba floreciendo, y con ella, la esperanza de María en un futuro mejor. Lo que María no sabía era que su presencia en San Miguel de Allende estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos del pequeño pueblo, poniendo a prueba no solo su determinación, sino también los lazos de una comunidad acostumbrada a la tradición y recelosa del cambio. El éxito de la panadería La Esperanza crecía día a día. El aroma de las creaciones de María atraía a clientes de todos los rincones de San Miguel de Allende e incluso de pueblos vecinos. Sin embargo, con la fama llegaron también las complicaciones. Una mañana,
mientras María amasaba la masa para los bolillos, escuchó una conmoción en la calle. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de personas reunidas frente a la panadería. Entre ellas estaba doña Lupe, la dueña de la tienda de abarrotes, gesticulando con vehemencia. «Les digo que algo raro está pasando», gritaba doña Lupe. «¿Cómo es posible que de la noche a la mañana esta panadería se haya vuelto tan popular? Seguro que esa extranjera está usando algún tipo de brujería». María sintió que el corazón le daba un vuelco. Sabía que su éxito despertaría celos, pero no esperaba acusaciones tan serias. Doña Consuelo, que también había escuchado el alboroto, salió a enfrentar a la multitud. «Ya basta, Lupe», exclamó la panadera. «Lo único que María ha traído a esta panadería es trabajo duro y nuevas ideas. Si no puedes aceptar que alguien más tenga éxito, ese es tu problema». La multitud se dividió en murmullos. Algunos apoyaban a doña Lupe, otros defendían a María y la panadería. En medio de la confusión, María notó a un hombre que la observaba fijamente desde el fondo del grupo. Su corazón se detuvo por un instante. Aunque estaba más viejo y con el pelo entrecano, reconoció esos ojos. Era Javier, su cuñado, el hermano del hombre de la fotografía que guardaba bajo el colchón. María se alejó de la ventana, temblando. ¿La habría reconocido? ¿Qué hacía él en San Miguel? Miles de preguntas inundaron su mente mientras el pánico se apoderaba de ella. Esa noche, después de cerrar la panadería, María caminaba de regreso a su habitación con paso apresurado. Las calles estaban oscuras y silenciosas, pero sentía que cada sombra ocultaba una amenaza. De repente, una mano la agarró por el brazo y la arrastró hacia un callejón. «Creíste que podías escapar para siempre, María», susurró Javier, sus ojos brillando con una mezcla de ira y triunfo. «He estado buscándote durante años». María se soltó de su agarre. «Javier, por favor. He cambiado. Estoy tratando de construir una nueva vida aquí». «¿Una nueva vida?», se burló él. «¿Después de lo que hiciste? No tienes derecho a una nueva vida. Le debes explicaciones a mucha gente en El Salvador». «No puedo volver», suplicó María. «¿Sabes lo que me pasaría si regreso?». Javier la miró con desprecio. «Tienes una semana para arreglar tus asuntos y volver conmigo voluntariamente. Si no lo haces, me aseguraré de que todo San Miguel se entere de quién eres realmente y lo que hiciste». Con esas palabras, Javier desapareció en la oscuridad, dejando a María temblando y luchando por respirar. Su pasado, ese secreto que tanto se había esforzado por enterrar, amenazaba con destruir todo lo que había construido en San Miguel de Allende. Los días siguientes fueron un tormento para María. Cada vez que sonaba la campana de la puerta de la panadería, su corazón daba un vuelco, temiendo que fuera Javier o alguien más de su pasado. Su ansiedad no pasó desapercibida para doña Consuelo. «Mija, ¿qué te pasa?», le preguntó una tarde la panadera. «Desde hace días andas como espantada. ¿Es por lo que dijo la Lupe?». María negó con la cabeza, incapaz de mirar a los ojos a la mujer que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo podía explicarle que su pasado la estaba alcanzando? Que todo lo que habían logrado juntas podría desmoronarse por los errores que había cometido años atrás. Esa noche, mientras cerraban la panadería, María tomó una decisión. No podía seguir ocultando la verdad, no a doña Consuelo. Con manos temblorosas, sacó la vieja fotografía de su bolsillo. «Doña Consuelo, hay algo que necesito contarle», comenzó María, su voz apenas un susurro. «No he sido completamente honesta sobre mi pasado». La panadera la miró con preocupación, pero se mantuvo en silencio, esperando que continuara. María respiró hondo y comenzó su relato. «Hace 10 años, en El Salvador, yo estaba casada con un hombre llamado Roberto», dijo, señalando al hombre en la fotografía. «Teníamos una hija, Lucía. Roberto, él estaba involucrado con gente peligrosa, narcotraficantes. Al principio no lo sabía, pero cuando me enteré, ya era demasiado tarde». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María mientras continuaba su historia.
Le contó a doña Consuelo cómo había descubierto que su esposo usaba la panadería familiar como fachada para lavar dinero del narcotráfico. Cómo, en un intento desesperado por proteger a su hija, había acudido a la policía. Pensé que estaba haciendo lo correcto, sollozó María. Pero no sabía que algunos policías también estaban involucrados. Roberto se enteró de que yo los había contactado. Esa noche vino a casa furioso. Hubo una pelea y María no pudo continuar. Doña Consuelo, con lágrimas en los ojos, la abrazó fuertemente. ¿Qué pasó, mija?, preguntó suavemente. Roberto intentó atacarme. En la lucha, él cayó y se golpeó la cabeza contra la mesa. Murió instantáneamente, confesó María entre sollozos. Lucía lo vio todo. Estaba aterrada. Sabía que si me quedaba, los narcotraficantes vendrían por mí y por mi hija. Así que tomé a Lucía y huimos esa misma noche. María le contó cómo había dejado a su hija con una tía en Guatemala, sabiendo que era demasiado peligroso mantenerlas juntas. Cómo había vagado por Centroamérica durante años, siempre mirando por encima del hombro, hasta que finalmente llegó a México. Y ahora, Javier, el hermano de Roberto, me ha encontrado, concluyó María. Me ha dado una semana para volver voluntariamente a El Salvador o amenaza con contar todo a la gente de San Miguel. Doña Consuelo permaneció en silencio por varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, tomó las manos de María entre las suyas. Mija, dijo con voz firme, has cargado con este peso durante demasiado tiempo. Lo que pasó fue un accidente. Estabas protegiendo a tu hija y a ti misma. No dejaré que ese hombre te lleve de vuelta a un lugar donde tu vida corre peligro. María la miró con asombro. Pero doña Consuelo, si la gente se entera. La gente de San Miguel te conoce ahora, María, interrumpió la panadera. Conocen tu trabajo, tu bondad. No dejaremos que tu pasado defina quién eres hoy. En ese momento, un ruido en la puerta la sobresaltó. Allí, con los ojos abiertos de par en par, estaba don Javier, el maestro jubilado, que había venido a comprar pan para el desayuno del día siguiente. Yo, lo siento, balbuceó el anciano. No quería escuchar, pero... María sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo había terminado. Pero entonces, don Javier hizo algo inesperado. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. María, dijo con voz temblorosa pero firme, no sé exactamente qué pasó en tu pasado, pero sé quién eres ahora. Has traído alegría a este pueblo con tu pan y tu amabilidad. Cuenta conmigo para lo que necesites. Esas palabras de apoyo fueron como un bálsamo para el corazón atormentado de María. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, podría enfrentar su pasado y salir adelante. Pero sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Cómo reaccionaría el resto del pueblo? ¿Y qué haría cuando se cumpliera el plazo dado por Javier? La noche cayó sobre San Miguel de Allende, y con ella, la incertidumbre de lo que traería el nuevo día. María, doña Consuelo y don Javier se miraron, unidos ahora por un secreto que podría cambiar el destino de todos en el pueblo. El amanecer llegó a San Miguel de Allende trayendo consigo una tensión palpable. María se dirigió a la panadería con el corazón en un puño, consciente de que el plazo impuesto por Javier se acercaba a su fin. Al llegar, se sorprendió al ver a doña Consuelo y a don Javier esperándola en la puerta. Buenos días, mija, saludó doña Consuelo con una sonrisa tensa. Hemos estado pensando toda la noche y creemos que es mejor que nos adelantemos a Javier. ¿Qué quieren decir?, preguntó María, sintiendo un nudo en el estómago. Don Javier tomó la palabra. Creemos que debes contar tu historia al pueblo, María. Antes de que Javier tenga la oportunidad de distorsionar la verdad. María sintió que le faltaba el aire. La idea de exponer su pasado ante todo San Miguel la aterrorizaba. Pero en el fondo, sabía que tenían razón. Era mejor que la verdad saliera de sus propios labios. Esa misma tarde, convocaron una reunión en la plaza principal del pueblo. El rumor se extendió rápidamente y, para el atardecer, todos los
Prácticamente todo San Miguel se había congregado allí, incluyendo a doña Lupe y otros que habían mostrado su desconfianza hacia María. Con las piernas temblorosas, María subió al kiosco de la plaza. Doña Consuelo y don Javier se colocaron a su lado, ofreciéndole su apoyo silencioso. Tomando una respiración profunda, María comenzó a hablar. «Pueblo de San Miguel», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Hay algo que deben saber sobre mí». Durante la siguiente hora, María relató su historia. Les habló de su vida en El Salvador, de su matrimonio con Roberto, de cómo descubrió su conexión con el narcotráfico. Les contó sobre la fatídica noche en que Roberto murió accidentalmente y cómo tuvo que huir para proteger a su hija. «Vine a San Miguel buscando un nuevo comienzo», concluyó María, con lágrimas en los ojos. «Nunca fue mi intención engañarlos. Solo quería una oportunidad para demostrar que podía ser una persona diferente, alguien de quien mi hija pudiera estar orgullosa». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. María bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de la gente que había llegado a considerar como su nueva familia. De repente, una voz rompió el silencio. Era doña Lupe. Yo no sabía», dijo la mujer, con la voz quebrada por la emoción. «Te juzgué mal, María. Pensé que venías a quitarnos lo nuestro, pero ahora veo que solo buscabas un lugar seguro para vivir». Uno a uno, los habitantes de San Miguel comenzaron a expresar su apoyo. Algunos compartieron sus propias historias de lucha y supervivencia. Otros simplemente se acercaron a abrazar a María. En medio de la conmoción, una figura se abrió paso entre la multitud. Era Javier, el cuñado de María. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y furia. «Mentirosa», gritó, señalando a María. «Asesinaste a mi hermano y ahora quieres hacerte pasar por una víctima». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Javier sacó un arma y la apuntó hacia María. La multitud retrocedió, gritando de pánico. El tiempo pareció detenerse en la plaza de San Miguel de Allende. María miraba fijamente el cañón del arma que Javier le apuntaba, sintiendo que su pasado finalmente la había alcanzado. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Don Javier, el anciano maestro, se interpuso entre María y el arma. «Baja eso, muchacho», dijo con voz firme. «La violencia no resolverá nada». Doña Consuelo se unió a él, seguida por doña Lupe y otros vecinos. En cuestión de segundos, una barrera humana se había formado alrededor de María, protegiéndola. «Apártense», gritó Javier, con la mano temblando en el gatillo. «Ustedes no saben quién es ella realmente». «Te equivocas», respondió doña Consuelo. «Sabemos exactamente quién es. Es la mujer que salvó mi panadería. La que trae una sonrisa a la cara de don Javier cada mañana con sus bolillos frescos. La que ayudó a organizar la colecta para la operación del hijo de Ramón». Uno a uno, los habitantes de San Miguel comenzaron a compartir historias sobre cómo María había impactado positivamente sus vidas desde su llegada al pueblo. Con cada palabra, Javier parecía más confundido, su determinación flaqueando. María, conmovida por el apoyo de la comunidad, dio un paso al frente. «Javier», dijo suavemente, «entiendo tu dolor. Perdiste a tu hermano y quieres justicia. Pero la verdad es que yo también perdí mucho esa noche. Perdí a mi esposo, tuve que separarme de mi hija. He vivido con ese dolor y esa culpa durante años». Las lágrimas corrían por las mejillas de María mientras continuaba. «No puedo cambiar el pasado, pero estoy tratando de construir un futuro mejor. Un futuro en el que Lucía pueda estar orgullosa de su madre». La mención de Lucía pareció tener un efecto profundo en Javier. Su mano, aún sosteniendo el arma, comenzó a temblar más visiblemente. «¿Dónde está Lucía?», preguntó con voz quebrada. «Está a salvo, con mi hermana en Guatemala», respondió María. «No he podido verla en años, para mantenerla protegida». Algo cambió en los ojos de Javier. El odio y la ira que habían ardido en ellos durante tanto tiempo comenzaron a dar paso a una tristeza profunda. «Roberto, él no era un buen hombre al final», admitió Javier, bajando lentamente el arma. «Yo sabía de sus negocios sucios, pero no quise ver la verdad.
Es más fácil culparte a ti que aceptar en lo que se había convertido mi hermano. Con estas palabras, Javier dejó caer el arma al suelo. Dos de los vecinos se apresuraron a recogerla y alejarla de él. María se acercó cautelosamente a Javier y, para sorpresa de todos, lo abrazó. Ambos hemos cargado con este peso durante demasiado tiempo, dijo suavemente. Quizás es hora de que ambos nos perdonemos y sigamos adelante. El abrazo pareció romper algo dentro de Javier. Comenzó a llorar, años de dolor y resentimiento fluyendo finalmente. La tensión en la plaza se disipó, reemplazada por un sentimiento de catarsis colectiva. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, algo había cambiado en el pueblo. La historia de María había tocado corazones, derribado barreras y unido a la comunidad de una manera que nadie hubiera imaginado posible. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, doña Consuelo se acercó a María y le tomó la mano. «Mija», dijo con una sonrisa cálida, «creo que es hora de que traigas a Lucía a casa». María miró a su alrededor, a las caras sonrientes y acogedoras de sus vecinos, y por primera vez en años, sintió que realmente tenía un hogar. Un lugar donde ella y Lucía podrían empezar de nuevo, rodeadas de una familia que habían elegido. El futuro aún era incierto, pero María sabía que con el apoyo de su nueva familia en San Miguel de Allende, podría enfrentar cualquier desafío que se presentara. La panadería La Esperanza no solo había salvado el negocio de doña Consuelo, sino que también había traído una nueva esperanza a todo el pueblo. Los días siguientes al dramático enfrentamiento en la plaza fueron un torbellino de emociones y actividad en San Miguel de Allende. La historia de María se había convertido en el tema de conversación en cada esquina del pueblo, pero lejos de generar rechazo, había despertado una ola de solidaridad sin precedentes. Una mañana, mientras María amasaba el pan en la panadería, doña Consuelo entró con una sonrisa misteriosa en el rostro. «Mija», dijo, apenas conteniendo su emoción, «tengo una sorpresa para ti». Antes de que María pudiera preguntar, la puerta de la panadería se abrió nuevamente. Allí, de pie en el umbral, estaba una joven de unos 15 años, con los mismos ojos color café de María. «Mamá», susurró la joven, con voz temblorosa. María dejó caer el rodillo que sostenía, sin poder creer lo que veían sus ojos. «¿Lucía? Mi niña, ¿eres tú?». En un instante, madre e hija se fundieron en un abrazo desesperado, años de separación disolviéndose en un mar de lágrimas y risas entrecortadas. Doña Consuelo observaba la escena con lágrimas en los ojos, junto a don Javier y otros vecinos que se habían congregado afuera de la panadería. «¿Cómo?», logró preguntar María entre sollozos. Don Javier dio un paso adelante. «Después de lo que pasó en la plaza, todos sentimos que era hora de que tu familia estuviera junta de nuevo. Así que hicimos una colecta en el pueblo y contactamos a tu hermana en Guatemala. Lucía llegó esta mañana». María no podía creer la generosidad de esta comunidad que, apenas unos días atrás, la miraba con recelo. Ahora, estos mismos vecinos habían movido cielo y tierra para reunirla con su hija. Los días siguientes fueron de ajuste y redescubrimiento para María y Lucía. La joven se maravilló con la habilidad de su madre para la panadería y pronto comenzó a ayudar en el negocio. Los vecinos acogieron a Lucía con los brazos abiertos, cada uno ansioso por conocer a la hija de la mujer que había transformado sus vidas con su pan y su valentía. Una tarde, mientras cerraban la panadería, Lucía se acercó a su madre con una expresión seria en el rostro. «Mamá», dijo, «he estado pensando. ¿Qué pasará cuando la gente se entere de nuestro pasado? ¿No tendremos que huir de nuevo?». María abrazó a su hija, sintiendo el peso de esos años de separación. «No, mi amor. Ya no más huidas. San Miguel conoce nuestra historia y nos han aceptado. Este es nuestro hogar ahora». Lucía sonrió, pero había otra pregunta en sus ojos. «¿Y qué pasó con el tío Javier?». María suspiró. Era una pregunta que ella misma se había estado haciendo. Después de lo que pasó en la plaza, Javier se entregó a las autoridades. Está enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero también está recibiendo ayuda. El perdón es un camino largo, pero estamos dando los primeros pasos. Mientras madre e hija caminaban por las calles empedradas de San Miguel,
bajo el cálido sol del atardecer, María sintió una paz que no había experimentado en años. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las bugambilias. Era el aroma de un nuevo comienzo. Un año había pasado desde la llegada de Lucía a San Miguel de Allende. La panadería La Esperanza se había convertido en el corazón palpitante del pueblo, un lugar donde los vecinos no solo compraban pan, sino que compartían sus alegrías y penas. María y Lucía habían caído en una rutina cómoda. Cada mañana, antes del amanecer, se dirigían juntas a la panadería. Lucía había heredado el talento de su madre para la repostería y había introducido nuevas recetas que combinaban lo mejor de El Salvador y México. Una mañana, mientras preparaban una hornada especial para la fiesta del pueblo, doña Consuelo entró a la panadería con una expresión seria. María, dijo, hay alguien que quiere verte. El corazón de María dio un vuelco cuando vio a Javier entrar por la puerta. Había pasado un año en prisión y acababa de ser liberado. Su rostro mostraba las huellas del tiempo y la reflexión. María, comenzó Javier, con voz temblorosa, he venido a pedirte perdón. A ti y a Lucía. El tiempo en prisión me hizo ver las cosas de otra manera. Entendí el dolor que causé, no solo a ustedes, sino también a mí mismo al aferrarme al odio durante tanto tiempo. María miró a su hija, que observaba la escena con una mezcla de cautela y curiosidad. Luego, volvió su mirada a Javier. El perdón es como el pan, Javier, dijo María suavemente. Requiere tiempo, paciencia y los ingredientes correctos. No puedo decir que te perdono completamente ahora mismo, pero estoy dispuesta a intentarlo. Javier asintió, comprendiendo la magnitud de lo que María le ofrecía. Eso es más de lo que merezco, respondió. En ese momento, Lucía dio un paso adelante. Tío Javier, dijo, sorprendiendo a todos, ¿te gustaría probar nuestro nuevo pan? Es una receta especial que combina tradiciones de El Salvador y México. La tensión en la habitación se disipó un poco. Javier aceptó el trozo de pan que Lucía le ofrecía y, al probarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabe a hogar, murmuró. Ese pequeño gesto de Lucía fue el comienzo de un largo proceso de sanación. En los meses siguientes, Javier se convirtió en un rostro familiar en la panadería. Comenzó ayudando con pequeñas tareas, ganándose poco a poco la confianza de la comunidad. La fiesta del pueblo ese año fue especial. La plaza estaba llena de música, color y el aroma del pan recién horneado de La Esperanza. María, Lucía, doña Consuelo y Javier trabajaron lado a lado, sirviendo pan y pasteles a los vecinos. Mientras observaba a su hija reír con sus nuevos amigos, a Javier charlando amigablemente con don Javier y a doña Consuelo regañando cariñosamente a unos niños que intentaban robar galletas, María sintió una oleada de gratitud. Se dio cuenta de que la verdadera magia de San Miguel de Allende no estaba en sus calles pintorescas o en su arquitectura colonial. Estaba en el corazón de su gente, en su capacidad para perdonar, para aceptar, para convertir a una extraña en familia. Esa noche, mientras la fiesta continuaba bajo las estrellas, María tomó un trozo del pan especial que habían preparado para la ocasión. Al probarlo, sintió que cada bocado contenía un pedacito de su historia, el dolor del pasado, la lucha del presente y la esperanza del futuro. Era el sabor del perdón, de la renovación, de un hogar encontrado en el lugar más inesperado. Y así, en el corazón de México, una mujer que una vez huyó de su pasado, encontró no solo un refugio, sino un lugar donde florecer. La panadería La Esperanza se había convertido en mucho más que un negocio salvado de la quiebra. Era un símbolo de cómo el amor, la compasión y el perdón podían transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Mientras María miraba a su alrededor, a las caras sonrientes de los que ahora consideraba su familia, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y el aroma del pan recién horneado que flotaba en el aire era el perfume de esa nueva vida, llena de esperanza y posibilidades. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles,
para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre calles.